Bueno, qué ganas tenía, Miriam. Casi un año me parece que llevamos ya conociéndonos, casi un año. Tenía muchas ganas de este encuentro, tenía muchas ganas de esta conversación, que seguro que va a ser una muy buena conversación. Y tenía muchas ganas porque, bueno, me trajo a ti una amiga tuya, una gran amiga tuya, que era Norma. No recuerdo el apellido, pero Norma fue una de las personas que me trajo, que me llevó a tu perfil. Y en el momento que vi tu perfil, sinceramente me enamoré. Me enamoró porque bueno, me encantó esa manera que tienes tú de ver, esa manera de cuidar, o sea, nosotros, bueno, esa filosofía es un poco lo que yo pienso y es lo que tú comentas también en tu perfil, ¿no? Nosotros somos naturaleza y como tal, ¿no? Yo defiendo es lo que nos debemos de poner, pero al final no es lo que nos debemos de poner, es lo que nos debemos de poner, lo que debemos de comer. O sea, todo lo que no sea de ahí, ¿no? Que ya estamos en ese mundo de las prisas y demás, ¿no? Y ahí ha venido, ¿no? Este mundo de las comidas precocinadas y demás. Y me encantó. Eso fue una de las cosas que me llamó tu atención. Me presento. Yo soy Elizabeth Pozo, soy de un pueblecito de Córdoba, de la Sierra, en Andalucía. Vengo del mundo, soy mamá de dos niños. Vengo del mundo de la administración, nada que ver con esto, ¿no? Y hace 5 años decidí emprender. Y decidí emprender de la mano de una empresa que para mí es la excelencia, ¿no? Justamente también coincide con esta filosofía, ¿no? Es una empresa que cuida nuestra piel, pero sin olvidarse de cuidar de nuestro entorno, ¿no? Por supuesto, no testan animales y, y bueno, yo siempre digo, ¿no? Me refiero a cosmética facial, cosmética corporal, también algo de suplementación, pero yo aquí lanzo una pregunta, ¿no? ¿Tú te comerías, ¿no? lo que te pones en el cuerpo? Pues bueno, yo hace 5 años decidí emprender porque, bueno, había algo ahí que me enamoró de Ringana, la empresa se llama Ringana, una empresa austriaca, y bueno, empecé con un extra, llevo 5 años y he encontrado mi propósito aquí, ¿no? Y bueno, gracias a esto, ¿no? Porque yo era una persona tampoco, la palabra no es, sí, quizás tímida, ¿no? O más que tímida, no tenía muchas ganas de conocer a gente, digamos, no tenía ganas de conocer a gente. Yo pensaba que ya, ¿no? Ya había conocido a la gente suficiente, ya tenía un entorno, tengo un entorno maravilloso, ¿no? Pero me quedé ahí, ¿no? En esa zona de confort, ¿no? Y gracias, ¿no? al equipo, gracias a Ringana, pues la verdad que el ambiente se me ha abierto y bueno, por eso llegué a ti y estoy súper agradecida, Miriam. Y ahora quiero que expliques un poquito de ti. Cuéntanos. Gracias, Eli. Qué bonita introducción, sobre todo porque justo comentas esta parte en donde conectamos desde percibir que hablamos el mismo idioma, ¿no? De que usamos un vocabulario similar, tú estando en Europa, en España, en Andalucía, yo estando acá en México, en Guadalajara, en Jalisco. Pero yo creo que más allá de eso, pues somos mujeres, somos mamás, somos profesionistas. Y creo que también esa conciencia se va llevando hacia el regreso a lo natural y ni siquiera yo siento que es un regreso, es como rescatar algo para hacer un híbrido entre el progreso, la modernidad, la tecnología, la inteligencia artificial que ya va avanzando aceleradamente, pero también recordar que somos parte de los ciclos naturales de la Tierra y que estamos conformados por naturaleza. Mi cuerpo es tierra, mi cuerpo es agua. Mi cuerpo son minerales, mi cuerpo es el aire también que respiro, ¿no? Entonces, pretender que no necesitamos ya de la naturaleza, pues es totalmente innecesario e incluso ilógico. Entonces, en mi camino, soy nutrióloga clínica y empecé mis estudios de naturopatía poco después con un poquito la frustración de no haber aprendido lo suficiente en la carrera y de que siempre he tenido el llamado de la naturaleza. Mm, Creo que en tu caso fue igual, Eli, que todo el tiempo, no sé, de niña, ya de adultas, hemos estado rodeadas de entornos muy naturales, en donde vamos viendo las estaciones de cada año y donde tenemos el árbol cerquita y el sendero y los animalitos. Y entonces
para mí me resultó como muy llevadero el incorporar a la naturaleza en los tratamientos que yo daba a mis pacientes, pero también para mí, también para mi hijo. Entonces yo me interesé mucho por estudiar también la herbolaria mexicana, la naturopatía occidental, que viene más de allá de tus tierras, la herbolaria china también, la dietoterapia china. Y entonces me parece un mundo maravilloso en donde también aparte todo mucho de la misión de vida que yo tengo y creo que también es la tuya, de compartir la información, porque también yo al ver tu perfil y ver los videos que subes y que están súper bonitos, muy bien trabajados, logro entender que tú también tienes esta necesidad o esta alegría de compartir un mensaje y que ese mensaje le llegue a quien quiera y pueda recibirlo y lo quiera compartir con otros. Entonces, también muy feliz de abrir este espacio, como dices, después de casi un año de estarlo intentando, por algo no se había dado. Y aquí estamos para platicar de todo esto en donde encontramos puntos de encuentro. Y pues nada, gracias por tu tiempo también. Qué bueno lo que dice Miriam con el tema. Yo antes nunca jamás había pensado, ¿no? Lo que es el propósito, lo que es estar al servicio de las personas, lo que es jamás, ¿no? Y eso, en este camino al final no caminamos solos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera es lo que tú dices, yo estoy en España, tú estás en México, pero al final somos todos una unidad, ¿no? Y bueno, hablamos en un lenguaje que hay veces que, bueno, ese mensaje le puede llegar a determinadas personas, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Al final, cada uno decide, cada uno elige y todo está bien. Pero yo creo que nosotros yo siempre lo digo, ¿no? No pretendo ser influencer, ¿no? Pero sí es cierto que si con tu historia o con lo que tú ahora mismo no compartes, pues alguna persona se siente identificada y puedes ayudar, ¿por qué no? Porque todas tenemos nuestra historia, todos tenemos... Y bueno, a mí todavía me sigue costando, ojo, me sigue costando, pero veo que además yo ya tengo el equipo y parte del equipo han venido de las redes sociales, ¿no? De sentirse identificada, de romper esos límites, esas creencias, ¿no? Y eso que, ojo, cuando yo empecé hace 5 años en Ringana me sonaba chino, ¿no? O sea, yo ese lenguaje, ¿no? Era como muy desconocido, pero la verdad es que estoy encantada por eso, ¿no? Porque, bueno, el sembrar Yo recuerdo cuando empecé este camino mi primera pregunta, sin saber, no, o sea, yo la lancé y ¿cuál podía ser mi granito de arena? Y empecé no por la cosmética, empecé por la limpieza del hogar. Empecé a quitar los tóxicos de la limpieza del hogar. Y empecé, no sé si seguro que allí también lo hacéis, por el famoso jabón de la abuela. Jabón de sosa que luego se convierte en glicerina, que la sosa desaparece, ¿no? Que no da un poco de yuyu, pero... Y que limpia tan maravillosamente. Pues empecé por ahí, ¿no? Y luego ya, pues vino todo enlazado, pero... Y al final tiene que haber una coherencia, ¿no? Es lo que dijimos al principio, una coherencia en lo que pensamos, en lo que decimos en todo, ¿no? Pero bueno, empecé y es encontrar el equilibrio, ¿no? Y esa coherencia, esa integridad y esa cordura, ¿no? En todo lo que hacemos, ¿no? Sí, recuerdo cuando entré en Regana que yo me lo llevé mucho a los extremos, pero al final yo creo que el equilibrio es el punto importante, ¿no? Entrando en tus redes sociales, Miriam, bueno, me acuerdo que estaba yo intentando hacer un vinagre de manzana ecológico. Que no lo logré hacer, pero como yo se lo estaba pidiendo al universo, todos los años me traen 1.000 litros de aceite aceite no, perdón, de vinagre artesanal con masa madre. ¿Me cuentas cositas? Sí, claro que sí. Bueno, el vinagre de manzana, ese tema vamos a arrancar, Vinagre. ¿verdad? Mira, el vinagre de manzana yo lo conocí aún no iniciaba mis estudios de naturopatía y conocí a acá les llamamos curanderas, no sé si en España existe ese término, una curandera naturópata que conocía mucho de hierbas, de fermentos. Mi abuela ahora que utiliza ese término, ya se Ajá. utiliza menos, Ah, pero mi perfecto. abuela, Entonces, de estas mujeres pues que utilizan la medicina tradicional para eh, atender los principales padecimientos y enfermedades. Entonces, ella me empieza a hablar del vinagre de manzana y me da una hojita en donde venían todos los beneficios tanto de su consumo a través de como líquido en agua, pero también su uso externo.
tanto como limpiador cosmético y además para limpiar el hogar, precisamente ahorita que hablabas de productos para limpiar el hogar. Y entonces me dijo, oye, tú deberías de usar el vinagre en tu consulta. Cierto, es verdad. Sí, dije, bueno, no tenía yo mucho conocimiento al respecto y honestamente lo tomé como un remedio muy casero, muy sin un fundamento científico, pues yo venía de la nutrición clínica, debía tener un respaldo científico, ¿no? Entonces dije, bueno, le voy a intentar, voy a darle chance al vinagre de manzana para usarlo en mis protocolos y en mis tratamientos con pacientes. Y entonces, con esa intención empiezo a investigar más, me doy cuenta de que sí había algunas revisiones científicas acerca del uso del vinagre, los compuestos que tenía, el ácido acético, y me empiezo a dar cuenta que el vinagre de manzana es un excelente suplemento cuando viene de manera natural, obviamente, y lleva un buen proceso de fermentación y Eso es te iba a decir, rico. con masa O sea, madre, no ¿no? estamos hablando del vinagre de manzana de tienda de abarrotes, de supermercado, procesado, industrializado, no. Paréntesis importante. Ese punto, exacto, porque es verdad que no hemos ido de una conversación, no hemos ido enseguida a lo del vinagre, porque me llamó mucho por eso que tú estás, porque yo ya estaba intentando entrar en casa, pues cositas con masa madre, que tuviera sus probióticos, no sé si tiene prebióticos también, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque habla mogollón, ¿no? En tus publicaciones, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Y bueno, eso era importante, ¿no? El tema de la masa madre, ¿no? Que tenga ahí, ¿no? Que esté vivo, de alguna Exacto. manera que esté. Que sea, al final de cuentas, regresando un poquito al origen, el vinagre de manzana es un fermento, es un líquido que se obtiene de una fermentación que necesita de un microorganismo vivo. Acá en México le llamamos la madre de vinagre. Allá en España entiendo que es la masa madre, entonces, que le dicen así. Acá le La madre. llamamos madre de vinagre, que es el microorganismo, es como esta telita que se genera y que Sí. es lo que sirve para producir más vinagre, pero al final es el microorganismo que fermenta a la manzana y a los azúcares que contienen la mezcla principal, ¿no? Que es con la que se hace el vinagre. Bueno, a partir de este trabajo de las bacterias benéficas, se avinagra el líquido y se obtiene el vinagre de manzana. Entre lo que procesa la bacteria y lo que se genera de como resultado está el ácido acético, el ácido málico, tiene mucho potasio y tiene un pH que ayuda a equilibrar el pH del estómago. Entonces yo de entrada lo uso como regulador de la acidez estomacal, que la mayoría acá en México, por el consumo de picantes y por el consumo de hiperindustrializados, todo el mundo tenemos problemas de acidez, pero además también resultó ser un quemagrasa natural y y un suplemento también para desinflamar el hígado, desintoxicar el hígado. Y además de Sí. eso, por el pH que contiene, pues también te sirve para limpieza, limpieza facial, limpieza de los pisos, limpieza de tu casa en ¿Qué general. pH? Justo te iba a comentar, pero ahora después hablamos del pH. ¿Qué pH tiene Miriam? El vinagre de manzana puede llegar a manejar un pH de 2,5, que es el pH del estómago también. Por eso es que es un regulador y al ser un vinagre que viene de una fermentación, la calidad de la acidez es mejor, porque ahí estamos hablando de hidrógenos negativos, que también es todo un tema. Los hidrógenos negativos tienen una potencia terapéutica impresionante. Un hidrógeno negativo lo vas a encontrar en la naturaleza. Los árboles producen hidrógenos negativos, en el mar hay hidrógenos negativos, los inciensos, los aromas nos aportan hidrógenos negativos y son precursores de la serotonina. Es un tema un poco complejo porque tiene que ver con química, pero no es lo mismo un hidrógeno positivo a un hidrógeno negativo, que al final ambos aportan acidez, pero el positivo es, digamos, como más tóxico que el negativo. Entonces, el vinagre de manzana, al tener hidrógenos negativos, lo convierte en un líquido terapéutico, vaya. Nos ayuda a equilibrar la acidez del estómago por esta propiedad, por así decirlo. Miriam, porque tú tienes algunos productos. Lo que es el vinagre de manzana, ¿lo produces tú? El vinagre de manzana es de mi marca personal que se llama Armonia y lo producimos acá también.
Aquí me asocié con mis papás, mi papá es químico y él conoce de formulación de fermentaciones y conoce de procesos, entonces nos asociamos nuestros conocimientos, yo le pido que me formule algunos productos y él tiene la maquila en un lugar cerca de aquí, entonces llevamos la producción en conjunto y entonces es una marca familiar de producción artesanal que ya está, pues ya la estamos tratando como de escalar para que sea pues una producción un poquito más masiva, pero precisamente cuidamos mucho que la madre de vinagre sea de buena calidad, que todo el proceso sea de buena calidad y además lleva una doble fermentación, lo que lo puede ya catalogar como un vinagre de sidra de manzana por la Bueno, doble qué fermentación que lleva. bueno, Ujú. ¿no? ¿Qué nos cuenta de ese chupito ese chupito de vinagre antes de las comidas con agua? Cuéntanos. Sí, sí, bueno, ahí obviamente es darle este empuje a la digestión, a la acidez para que puedas procesar adecuadamente el alimento y que no te caiga muy pesada la comida y que puedas absorber nutrientes. El vinagre te ayuda mucho con la absorción de nutrientes. ¿Lo recomiendas siempre antes de las comidas, siempre o depende? Normalmente yo lo recomiendo por practicidad en ayunas todos los días y en algunas ocasiones para antes de cenar. No rompe el ayuno, ¿no? No rompe el ayuno, para quienes hagan ayuno terapéutico o ayuno intermitente, no rompe el ayuno, no aporta calorías, más bien aporta este grado de acidez que te comento y algunos minerales, que también todos los minerales son importantes para las rutas metabólicas y procesar y activar cualquier tema digestivo también. Nosotros, ya te digo, como he dicho antes, lo tenemos en casa, lo hace un amigo de mi marido y cada vez que lo trae es que es oro, ¿eh? Digo, mija, tienes Eso, que... sí, Es oro. Hijo, fíjate que tiene 14 años, hombre, que, bueno, pero con 14, creo que con 12 o con 10 ya se lo tomaba. De vez en cuando así era un chupito, pero más que está rico, es que sabe sí, distinto, ¿no? Y esa telaraña de la que habla normalmente rechazamos, ¿no? Cuando vemos un vinagre así en el súper, como que nos produce rechazo y es todo lo contrario, o sea, es que para mí es oro puro. Yo sí. te digo, yo cuando lo trae, además seguía un vaso en un botecito de cristal, o sea, para mí es... Y fíjate, hablando del pH del cuerpo, porque claro, yo, bueno, desconocía, o sea, el tema del pH desconocía tanto el de la piel como el del cuerpo, ¿no? Pero ya que estoy aquí dentro, ¿no? Pues eso, ya empecé a conocer lo que es la importancia, ¿no? Del pH de la piel, ¿no? Pero la importancia más aún del pH del cuerpo. Háblanos de eso porque de verdad yo, o sea, ajena a todo esto, ¿no? Y la verdad es que un pH descompensado, ¿no? Es lo que produce muchísimas enfermedades, ¿no? Y todo es causa, pues, del estrés, de la alimentación, me imagino que del sueño, pero bueno, háblanos tú que eres la especialista. Gracias. El pH del cuerpo es un tema complejo porque resulta, Eli, que cada órgano y cada sistema debe de tener un pH específico. Si vamos al estómago, el pH del estómago tiene que ser muy ácido, de 2,5. Un pH neutro estamos hablando de 7, de puntaje de 7, y un pH muy alcalino es hasta 14. Cada órgano del cuerpo necesita un pH diferente, entonces no podemos generalizar que el término alcalino o que alcalinicemos al cuerpo aplique para todo. Más bien aquí lo que tenemos que poner sobre la mesa es que cuando la célula trabaja a grandes velocidades, especialmente cuando hay mucho estrés, el cortisol se incrementa, el cortisol es la hormona del estrés, la sustancia que se produce a partir del estrés, y entonces las células empiezan a trabajar rápido, rápido, rápido. El desecho de la célula como parte de su actividad son ácidos, son hidrógenos positivos, que hace ratito te dije sobre los hidrógenos negativos. Y eso empieza a acidificar al resto del cuerpo con estos hidrógenos tóxicos. Le vamos a llamar como una acidez tóxica. Entonces, mientras más me estreso, la célula produce más desechos en forma de acidez tóxica. Cuando tú consumes un ácido de mayor calidad, aquí estamos hablando desde limón en agua, que también es un remedio muy naturista, vinagre de manzana, una naranja exprimida en agua,
La vitamina C, cuando viene de buena calidad, es un buen ácido también, es ácido ascórbico. Y entonces comenzamos a aportarle al cuerpo ácidos terapéuticos o hidrógenos negativos y entonces limpian toda esa acidez tóxica que dejan las células derivadas de su actividad por estrés y entonces empieza a equilibrar toda la acidez de cada órgano y sistema, pero la lleva a su pH original. Insisto, el pH del estómago tiene que ser muy ácido, pero no por eso es nocivo para el cuerpo, al contrario, se necesita ese nivel de acidez alta. En los intestinos necesitamos un pH de 7, es un poquito más neutro. En los pulmones es otro pH, en el cerebro es otro pH, en la sangre es uno diferente. Entonces vamos a hablar que armoniza todo el nivel de acidez y alcalinidad del cuerpo para que puedan funcionar adecuadamente los órganos. Entonces ahí estamos hablando como más bien de una acidez tóxica por estrés. Y yo lo uso mucho el vinagre para situaciones de fatiga adrenal. La fatiga adrenal es cuando la persona está cansada y estresada crónicamente, tiene demasiado cortisol en su cuerpo y el vinagre de manzana, entre otros suplementos, ayuda a limpiar todo ese cortisol y todo ese ácido tóxico. Justamente te iba a hablar de eso también, ¿no? Del detox, bueno, ahora aunque tenga una muy buena alimentación, al final siempre el material pesado entra, ¿no? Porque hay veces que no tiene productos de cercanía, de localidad, no productos locales, y aunque los tenga, en fin, no tiene nada que ver los nutrientes, que yo creo que los nutrientes que tenía antes un alimento no tiene nada que ver con los que No. tienen ahora, ¿no? Ujú, De hecho, yo creo que, fíjate, porque tú también confías mucho o apuestas, ¿no? Por la suplementación, ¿no? Cuéntame ujú. el por qué, ¿no? Porque, fíjate, nosotros también aquí en Ringana tenemos suplementación, ¿no? Y es verdad que muchas veces, ¿no? Pero yo tengo la analítica estupenda, o pero si yo como de todo, o no sé, cuéntanos un poquito, ¿no? Si es realmente no me sale la palabra, lo diré después, un mito. Un mito, una El realidad, tema de sí. la suplementación que ahora Ujú. está de moda, o bueno, o una Ujú. moda, o realmente es necesaria, cuando es necesaria, ¿qué recomendarías tú? Sí, mira, acabas de tocar un punto importante. Un mismo alimento hoy en el 2026 ya no aporta lo mismo que en los años 80. Y también hay estudios que lo sustentan. Yo siempre trato de fundamentar lo que ahora se dice con estudios científicos y con gusto les comparto los que estoy mencionando, pero justo hay un estudio que evalúa la cantidad de nutrientes en las principales verduras o vegetales en los años 80, en los 90 y en los 2000. Este estudio llegó hasta el 2002, me parece. Y les voy a poner el ejemplo de un brócoli. Un brócoli aportaba en su tiempo mucho calcio. Vamos a redondear un número al azar. Por ejemplo, aportaba en 1986 100 miligramos de calcio. En los 90 ya aportaba 60 miligramos de calcio y en el 2002 tan solo aportaba 20 miligramos de calcio. O sea, es Wow. una disminución de entre el 50 y el 70% de la cantidad de minerales y vitaminas que aportaba 100 gramos de un vegetal específico. Lo que nos explica este estudio es que esto tiene que ver por cambios en la agricultura y en los hábitos de cultivar que ahora pues hay una sobreexplotación de las tierras. La misma tierra se cultiva maíz, trigo, no sé, limones, lo que sea, pero año con año con año se cultiva lo mismo. Ya no hay una rotación de cultivos. Anteriormente cultivabas un año maíz, al día siguiente a lo mejor trigo, al año siguiente cultivabas jitomate y esto permitía que la tierra equilibrara la producción de sus nutrientes puesto que cada vegetal absorbe ciertos minerales de la tierra, no todos absorben todo. Y además de esto, normalmente eran cultivos mixtos. Acá en México, por ejemplo, lo más común era cultivar el maíz con la calabacita y con el frijol, porque el frijol aportaba azufre, la calabacita aportaba a la tierra, no sé, calcio, por decir un mineral, y el maíz aportaba otra cosa. Entonces, en este cultivo mixto se hacía un equilibrio tanto a nivel de la tierra como a nivel del vegetal.
Y ahora pues son monocultivos y además son cultivos que durante muchos años se están presentes en la misma tierra y no se le da a la tierra un buen descanso. Entonces eso hace que la cantidad de nutrientes disminuyan en el vegetal, pero además el uso de pesticidas, insecticidas también hace que no tenga la cantidad de nutrientes adecuados. Entonces, estamos en una crisis tremenda porque ya los alimentos que consumimos ahora necesitamos comer 3 veces más, 5 veces más, 10 veces más y dices, pues no me puedo comer 10 ensaladas en el día, pues no, mi estómago no lo procesa. De ahí la necesidad de suplementar. Yo sí hablo en mis videos, en los reels que comparto, que ya llegamos a ese punto en la humanidad en donde sí necesitamos suplementar, pero que es verdad también que la suplementación debe de llevar un orden porque también al tener problemas digestivos, por ejemplo, un intestino irritable, una colitis, gastritis, impide que absorbas correctamente los nutrientes. De nada te va a servir tomar un multivitamínico de cualquier marca que tú quieras si primero no trabajas o no corriges el problema de intestino irritable. Hay que regular la función intestinal para luego suplementar con algunos nutrientes. De otra manera, vas a desechar o vas a utilizar en bajos porcentajes el suplemento que tú te vayas a tomar. Entonces, todo lleva un proceso y yo sugiero siempre acompañarse de alguien de algún profesional de la salud que sepa al respecto también, para ordenar la suplementación y que sea optimizada, porque eso hoy nos está fallando. Como si es un boom, de repente Sí. tengo pacientes que llegan tomando 11 suplementos, 15 suplementos y la mitad de ellos ni siquiera los necesitan en ese momento, ¿no? En el que están en su proceso. Entonces, bueno, por ahí creo que también hay que ponernos las pilas para poder guiar a la persona de manera adecuada. Mira, te estoy escuchando y de verdad, no sé si me ves la baba. O sea, me encanta escucharte me encanta, de verdad, ¿no? Además que es verdad que yo siempre he escuchado eso, ¿no? Pero nunca, o sea, el motivo no he ido a la raíz, ¿no? Es cierto que sabía, había escuchado que sabía que se perdían muchos nutrientes, ¿no? Pero no sabía El me lo has origen. explicado, el origen me lo has explicado estupendamente. Con la suplementación estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Para que todo lo que entre en tu, o sea, es importante tener un cuerpo sano, un estómago sano, ¿no? Para que todo se procese mejor y para que, pues eso, ¿no? Esa suplementación o lo que entre, ¿no? Que esos nutrientes que te aporten, pues que entren de verdad, ¿no? Y que no. Wow, madre, me encanta escucharte, la verdad. Miriam, hemos hablado también ya un poquito, o sea, hemos hablado un poquito bueno, del reto no hemos entrado, pero no, se me ha quedado atrás una pregunta, se me ha A quedado ver, atrás una pregunta. Esa, referente a lo de los pesticidas, ¿no? a todos esos materiales, a los pesticidas, no, a esos materiales pesados que ingerimos, bien por la alimentación, bien por la contaminación, o sea, que es que al final, por muy bien que te alimenten, ¡ay! Otra pregunta importante antes de esta que te voy a hacer. ¿Cómo eliminarías los pesticidas si sabes que o intuyes o tienes dudas? ¿No? De que no sabes si ese alimento tiene pesticidas o tiene, en fin, unos derivados de dudosa procedencia. ¿Qué harías tú en tu caso? ¿te refieres a los pesticidas en los alimentos o ya en el En cuerpo? los alimentos. Ujú, Primero en los alimentos y luego, exacto, esa era la segunda pregunta que he empezado primero en los alimentos y luego en el cuerpo, ¿no? O sea, simplemente un breve tips, ¿no? De cómo hacer ahí una limpieza, algún consejo por tu parte. ujú. Ok, mira, muy sencillo, yo creo que también allá en España utilizan este método. Al momento de lavar los vegetales, yo recomiendo que hagan una mezcla en 1 litro de agua, vamos a partir de 1 litro de agua, ponerle 2 cucharadas de vinagre, puede ser vinagre de manzana orgánico, puede ser vinagre blanco. Puede ser algún vinagre que a lo mejor no es de uso terapéutico, pero sí se utiliza en la cocina. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un pH ácido. Esto va a ayudar a eliminar bacterias. Y posteriormente también usamos 1 cucharada de bicarbonato, de ¿Se preferencia puede que mezclar? sea.
Se pueden mezclar, de preferencia que sea grado alimenticio. Cuando mezclas el ácido del vinagre con la base o es alcalino, el bicarbonato, va a generar unas burbujitas, que es así como que empieza a burbujear, ¿no? Por la reacción que hace el ácido con el alcalino. Y estas burbujitas se ha visto que ayudan a eliminar sustancias derivadas del petróleo. No olvidemos que los pesticidas, insecticidas, herbicidas y muchos ingredientes de alimentos hiperindustrializados son tóxicos porque son derivados del petróleo, que el cuerpo no puede procesar petróleo y son microplásticos, de hecho, y se almacenan en hígado, en huesos, en cerebro, en sangre, o sea, están por todo el cuerpo. Entonces, con esta mezcla se neutralizan un poco y se eliminan del vegetal y entonces ya es un poquito más seguro consumirlos. El problema es que el pesticida forma ya parte del sistema de la planta, o sea, ya está en la sangre de la planta, ya está a nivel clorofila y entonces es muy complejo también eliminar el 100% de los pesticidas y herbicidas cuando ya se estuvo rociando el alimento durante todo su proceso de crecimiento en la raíz, incluso en los suelos, ya están presentes y entonces la raíz lo que hace es absorberlos y los lleva al fruto, a la flor, a la hoja y es casi imposible quitarlos totalmente, salvo que sea un alimento biológico, orgánico de origen, pues ahí ya te libras de este tema, ¿no? Porque luego a veces pasa acá en México que hay poca regulación o no le hacen caso a la regulación oficial, que tienen sus tiendas de venta a granel o a mayoreo y a lo mejor tienen productos orgánicos, pero ahí mismo su control de plagas contra bichos y contra animalitos, pues usan químicos y entonces se contamina el producto externamente. Ahí sí podemos aplicar con mucha seguridad este lavado de vinagre con bicarbonato para limpiar los pesticidas exteriores o herbicidas exteriores para regular esta parte. No Yo sé si tú siempre tengas alguna digo, recomendación adicional que nos puedas compartir también. sí, yo había escuchado siempre el bicarbonato, que eliminaba el 80%, Ujú, pero no lo sabía que al mezclarlo con el vinagre potenciaba a lo mejor esa limpieza, ¿no? Me llama la atención con el tema del petróleo, yo siempre defiendo, ¿no? Porque Ringana es una empresa de productos que solamente utiliza aceites vegetales. ujú. No utiliza nada de aceites minerales, pero también siempre digo, ¿no? Muchas veces, ¿no? En la cosmética, ¿no? Cosmética natural, ¿no? Y viene algún ingrediente procedente del petróleo. Y digo, no nos engañan, porque al final el petróleo viene de una fuente natural. Exacto. Es natural, es tierra, es la tierra. Sí. O sea, es que no, muchas veces pues la diferencia, ¿no? Obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Que al final pues lo que hace es taponar, lo que hace es abaratar el producto, lo que hace... Pero a mí me gusta mucho esa comparación porque digo, es que no nos están engañando, ¿no? Es que muchas veces, pues claro, lo que tú estás hablando, ¿no? La nomenclatura, el juego ese que hay de pero bueno, el tema está en saber interpretar ese INCI y el tener claridad cuando compras algún alimento. Hay veces que, pues eso, hay veces que no sabes la trazabilidad o, en fin, no siempre tienes productos de cercanía y demás, ¿no? Y por eso, pues bueno, ese truquillo, ¿no? Para eliminar al menos, pues bueno, un porcentaje alto de esos ingredientes, Químico. pues eso, de esas cositas, Sí. de químicos, sí, exacto, vamos a ponerle nombre. Exacto. Ujú, ujú. Y luego hablábamos pues eso de los alimentos, pero también para hacer una limpieza, ¿qué nos recomendarías tú para hacer una limpieza del cuerpo? Una cosa básica. Claro, sí, Y porque puede bueno, haber. recordarle también aquí a las personas que nos estén viendo que tú haces consulta, que fíjate, estamos a no sé cuántos kilómetros de distancia y mira, ¿no? Qué buena conversación estamos teniendo. Bueno, pues me imagino que tú a tu consulta llegas también a todo, ¿no? No tiene, supongo que tendrá no tiene límite territorial, ¿no? No, mientras ya la tecnología está aquí, he tenido pacientes en España, en Madrid específicamente. Entonces, bueno, las fronteras se rompen cuando podemos poner una camarita enfrente y hablar el mismo idioma, o a lo mejor ya con un traductor hasta en idiomas diferentes. Pero precisamente la desintoxicación puede ser un tema complejo a nivel de protocolo naturista de salud, pero hay acciones simples que nos pueden ayudar a mantener nuestro cuerpo limpio. Es imposible eliminar el consumo de derivados de petróleo y elementos químicos
a nuestro cuerpo en la edad moderna. O sea, en esta etapa de la vida del ser humano, todo nos puede contaminar. Desde el celular que cargamos todo el día, las cremas que nos aplicamos, el aire que respiramos ya está contaminado, em, los alimentos, obviamente. O sea, ya es muy difícil encontrar algo 100% orgánico, porque también acá le llamamos orgánico, me parece que allá biológico, porque también es cierto que cuando tú cultivas orgánico, si el cultivo de al lado a cierto perímetro usa pesticidas, va a contaminar tu producto. Entonces, necesitas blindarlo de una manera impecable para que realmente sea algo orgánico. Entonces, yo le digo a mis pacientes y a mis alumnas y alumnos que ese no es el drama realmente, o sea, no es, el tema no está ahí. Ya estamos viviendo esto y ya existe. Aquí lo importante es aprender a limpiar eso que entra en el cuerpo. Y igual la naturaleza nos ha dado un montón de sustancias y de plantas que ayudan a estimular al hígado y ayudarlo a eliminar todos esos tóxicos y venenos. El hígado es el encargado, el laboratorio de procesar los químicos y derivados del petróleo. Y tiene dos opciones. Si no sabe cómo eliminarlo, lo empaqueta y lo manda a grasa corporal. Las llantitas que tenemos en la pancita normalmente es grasita que está llena de químicos y venenos, que está como congelada ahí, está como neutralizada, vamos a llamarlo así. Y entonces ahí no hace daño, pero eso es justo lo que nos impide poder quemar la grasa que a veces, sobre todo las mujeres, estamos muy empeñadas en eliminar los rollitos y la pancita, pues es un mecanismo de defensa. Primero hay que desintoxicar al cuerpo de esas sustancias para poder quemar esa grasita. Bueno, lo segundo, si el hígado ya no es capaz de almacenar los residuos en grasa, los empieza a acumular él mismo y se empieza a generar el hígado graso o la esteatosis hepática. Y cuando ya llegó a su límite, pues ya arroja los venenos a sangre, cerebro, hueso y estamos intoxicadísimos. Entonces, aquí tenemos que actuar a nivel de hígado. El hígado tiene rutas metabólicas para limpiarse y necesita antioxidantes, especialmente el glutatión. El glutatión lo encontramos en una planta que se llama cardomariano. Y ya muchos laboratorios, a lo mejor la marca que tú manejas, eh, ya tiene algún suplemento que contenga el antioxidante Todo glutatión. lo tenemos. Sí. Exacto. Entonces, el consumir constantemente glutatión, ya sea en forma de planta, de cardo mariano o aislado en algún suplemento, va a ayudar a que el hígado tenga herramientas para limpiar todo el cochinero que le mandamos. Pero además del glutatión necesitamos azufre. El azufre se encuentra en grandes cantidades en crucíferas, brócoli, coliflor, el kale o el kale, que no sé ya cómo se llama, col rizada, me parece que es el nombre en Mm. español. Todas estas crucíferas suelen ser de sabor amargo y suelen ser muy fibrosas. Entonces también hay que tener cuidado en cocinarlas a menos un poquito para que sean digeribles o hacerlas en jugoterapia. Muchos de los licuados o jugos que se dan para hígado llevan alguna crucífera, ya sea el brócoli, el rábano, la col rizada, porque ayuda a través del azufre a que el hígado se limpie. Lo siguiente que necesitamos es el ácido málico. El ácido málico lo contiene el vinagre y frutas muy ácidas como la manzana verde o la uva. Por eso es que el vinagre entra en los protocolos de limpieza de hígado, porque tiene un montón de ácido málico más que muchas frutas ácidas y entonces empuja al hígado a limpiarse. Y finalmente, complejo B. Si nos está faltando el complejo B en la alimentación, en la suplementación, el hígado no va a tener con qué hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahí ya te di varios tips. Cardo mariano, glutatión en forma de suplementos, tu vinagre de manzana, a lo mejor lo pones en un jugo con cale, con manzana verde, y a lo mejor un poquito de brócoli, así licuado y todas las Crudo, ¿no? mañanas lo puedes tomar. Ujú. Crudo, ¿no, Miriam? Crudo o un poquito al vapor para que se ablande un poquito, porque también las crucíferas tienen la gran desventaja que inflaman mucho por las fibras que son pesadas. Entonces a veces sí hay personas que necesitan un poquito cocinarlo al vapor para ablandarlas.
y sigue teniendo el azufre disponible. El azufre es resistente a las temperaturas. Entonces puede ser quien tenga muy buena digestión, crudito, quien no, pues un poquito al vapor. Qué buenos tips nos has dado, nos estás Ujú. regalando, Miriam. Protocolo Bueno, pues básico de detox. qué regalazo. Nos vamos a quedar con ganas de más, Miriam. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque, bueno, no hemos visto el tema de la inflamación, que también es muy interesante ahora, ¿no? A mí, sinceramente, me has pillado con el tema de los hidrógenos negativos y positivos. Me has pillado, es un tema que nunca había abarcado, nunca, o sea, no lo había tocado. Y bueno, se han quedado ahí cositas, pero bueno, es mejor que la gente se quede con ganas de más. Seguro que ha sido un gusto, de verdad, un gustazo, ¿no? Porque al final son cosas, pues eso, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Estás tan aliada a eso, a nuestro entorno, pero si es que es lo lógico, ¿no? Si nosotros procedemos de ahí, ¿no? Si venimos más atrás, ¿no? Y las costumbres, ¿no? Que hacíamos hace, ¿no? En fin, y yo creo que es ahí donde es lo que tú dices, o sea, no es volver, ¿no? Es un poco recordar quizás, ¿no? Vamos a quedarnos, ¿no? Con esa palabra. Miriam, muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ti, gracias Ali. por, muchísimas de verdad, por estos tips que nos has dado, por esta entrevista tan, vamos, por esta tan buenísima conversación y seguro que no será será la primera de muchas. Mira, yo creo que nos van a empezar a pedir más charlas como estas, en donde nos vamos a explicar por qué funciona cada cosa. Me gustaría la próxima vez, ya como una invitación aquí pública, a que hablemos de algún producto en específico que tú tengas y encontrar el fundamento de por qué sí funciona y por qué es necesario implementarlo. Porque precisamente creo que las personas ahorita necesitan información sencilla, Sí, fundamentada científicamente y que sea posible obtener ese producto en cuestión de manera también pues accesible. Pero sobre todo entender el por qué y el para qué existen ya todas estas marcas, todos estos productos que lo que buscan también es ese híbrido entre lo que comentamos, la tecnología, pero también los elementos naturales para llevarnos a un mejor nivel de vida, porque de verdad el ser humano ahora estamos muy enfermos, pero de tanta acumulación de cosas que no hemos sabido procesar. Entonces, bueno, por ahí qué nos bueno lo que podemos está quedar. diciendo, ¿no? Porque has descrito a la marca con la que colaboro, ¿no? De la que soy embajadora y me siento súper orgullosa, Ringana. Lo dicho, ¿no? Vamos a cerrar esta conversación y nada, ahora planificaremos la siguiente, Miriam y yo, porque yo me he quedado encantada vamos, además que te siento súper cerca, Miriam. Sí, muchas gracias, Muchísimas Eli. gracias. Bueno, y también Gracias quería dar por las tu gracias, tiempo. ¿no? A todas esas personas también que nos están viendo, que nos apoyan. Y esta sinergia tan bonita, de verdad, gracias, Miriam. Gracias. Gracias y hasta pronto. No nos decimos adiós. Gracias por tu tiempo. Hasta pronto. Besitos. Bye.